Estimados alumnos, sean bienvenidos al curso de banca. En la presente sesión desarrollaremos un caso práctico de crédito bancario. Snoopy Shoes. Contenido de la presente sesión. Caso Snoopy Shoes. Descripción de la empresa, organización, balance general, estados financieros, ratios y las conclusiones. Breve descripción de la empresa. Snoopy Shoes es una empresa dedicada a la fabricación de calzado para niños desde 0 a 12 años, manejada por su gerente propietario, señor Peter Shaw. El señor Shaw cuenta con amplia experiencia en la fabricación y comercialización de sus productos en el mercado a nivel nacional. El señor Shaw inició su experiencia como vendedor de zapatillas para niños de una gran fábrica nacional en la década del 70. Por ese entonces tenía asignada a su cargo una amplia zona de ventas que abarcaba el centro de la ciudad de Lima y Miraflores. Independización. Luego de casi 10 años de labor, la empresa para la que laboraba se vio inmersa en la crisis originada por la apertura del mercado del gobierno de turno. Estas dificultades lo obligaron a tomar la decisión de independizarse, poniendo una pequeña fábrica de calzado para niños. Snoopy Shoes estuvo desde su formación orientada a la fabricación de calzado de cuero, destacándose por su calidad. Crisis. La experiencia del señor Shaw le permitió establecer una clientela selecta en las zonas de Miraflores y San Isidro. La alta inflación y la crisis económica de los últimos años de la década de los 80 mermaron su clientela, que también incluía cadena de almacenes. Sus diseños, que había copiado y mejorado de zapatos europeos, resultaban por esos años caros y fuera del alcance de sus antiguos clientes. Ya en ese entonces había logrado establecer un taller con 15 máquinas de aparado en un local propio en el distrito de Surquillo. Zapatillas de lona. Juan Palacios, experto aparador y curioso operario, le había sugerido introducir unas zapatillas de lona con suela de caucho barata para el mercado de Jesús María y Magdalena, que se presentaban como las alternativas de mayor venta en el momento en que solo se hablaba del cierre de las tiendas Monterrey, otro de las pujantes cadenas de almacenes y de la posible quiebra de la cadena de zapaterías Lugano, con 15 locales en toda la ciudad de Lima. Calzado barato. Snoopy Shoes se reorientó en los primeros años de la década del 90 hacia calzado barato, que incluía sandalias de lona y zapato escolar de baja calidad. El poder cumplir con sus obligaciones y el deseo de mantener operando la fábrica habían obligado sin mayor plan a una reorientación salvadora. Sin embargo, así como inició esta etapa, Peter Shaw decidió darle término. Saga, la única cadena que había subsistido el embate de la inflación y el posterior ajuste económico, le había exigido bajar los precios de sus sandalias de lona. Calzado de mayor calidad. Sus diseños baratos requerían un ajuste de precio, y él pensó que era el momento de regresar a un calzado de mayor calidad. Para ello, se le hacía necesario contar con una cerradura automática, lo que en el medio se conoce como puntera. Contar con esta máquina le permitiría ampliar su capacidad de producción y lograr un cierre de mayor calidad. La señora Quirós, antigua conocida que radicaba en La Paz, Bolivia, le había hecho un importante pedido de 3.000 pares de zapato de cuero de la línea Bebito. Crédito para la compra de maquinaria. Después de un tiempo, Peter Shaw recibió su primer crédito para la compra de una máquina automática de cierre o puntera. El señor Rafael Santos, jefe de la agencia del Banco Continental de Surquillo, le concedió una operación por $12.500 a pagar en 2 años, con garantía de la propia maquinaria y el aval personal del señor Shaw.
Rafael Santos había conversado con Peter Shaw y se sentía complacido por su desarrollo y sus expectativas de venta. Peter le había comentado que vendería a Ripley un total de 5.000 pares de zapatos para niños y niñas en la temporada de verano que acababa de iniciarse. Crédito concedido. La capacidad de producción de Snoopy Shoes había llegado a diciembre de 2000 a 2.000 pares por mes cuando se trabajaba calzado cerrado de calidad y 2.500 si eran sandalias. Pero le aseguró a Rafael Santos que cerraría sus balances con ventas de por lo menos 800.000 soles y una utilidad de 50.000 soles. El crédito le fue concedido a un plazo de 24 meses con un periodo de gracia de 3 meses, con pagos mensuales y a un interés de 18% anual. Snoopy había mantenido por espacio de 3 años su excelente relación con la señora Quirós, quien aceptaba sin dudas todo el despacho que le enviaban desde Lima. No ocurría lo mismo con las ventas que le hacía a Betty de la Guerra. Betty de la Guerra. Betty de la Guerra, peruana afincada en Filadelfia, había conocido a Snoopy Shoes en uno de sus viajes a Lima. Tratando de incrementar su línea de ropa de niños que vendía en toda la costa este de Estados Unidos con ventas de calzado. Betty fue desde el inicio una cliente de alta exigencia para Peter, quien se sentía descorazonado por no llegar a cubrir jamás sus exigencias de uniformidad en colores y diseños. La relación de 2 años con Betty lo había obligado a reestructurar la línea de producción que él mismo dirigía. Había establecido nuevas fuentes de compra de cueros que él mismo realizaba y coordinaba tanto entregas de insumos como embalaje y despacho. Penalidad por incumplimiento. Marzo de 201X. Fue un mes difícil para Snoopy Shoes. El no cumplir con la entrega a Ripley lo había hecho acreedor a una penalidad que ajustaba sus márgenes de ganancia al mínimo. Por otro lado, Betty había retrasado sus pagos aduciendo un alto porcentaje de producto fallado que no podría colocar en su exigente mercado. Por si fuera poco, la primera semana de abril vencía la cuota del crédito dada por el Banco Continental. Peter Shaw se acercó al Banco Continental la primera semana de abril, solicitó un crédito por 15.000 soles a 6 meses, según explicó a Rafael Santos. Este es el monto que debería pagar como saldo del impuesto a la renta del 201X. Esta financiación estaba dentro de las políticas del Banco Continental, quien solía apoyar a sus clientes con pagarés de corto plazo para este efecto. Este crédito había ayudado a solventar las necesidades de caja de Snoopy Shoes. Crédito de mediano plazo. El año 201i no había sido particularmente fácil para Snoopy. Sus dificultades para cumplir en tiempo y calidad con Betty eran motivo de continuos desacuerdos. A mediados de diciembre de 201i, Peter Shaw visitó a Rafael Santos para solicitarle un crédito de mediano plazo por 25.000 nuevos soles. Según mencionó, necesitaba esta suma para hacer frente a un incremento en los pedidos de Ripley que le obligaban a invertir en nuevas máquinas aparadoras y a acondicionar una ampliación de su local. Según indicó, terminaría el año 201i con ventas del orden de 1 millón de soles y con utilidades de 50.000 nuevos soles. Betty no cancela. Rafael Santos le sugirió a Peter Shaw que esperara tener sus balances de fin de año para poder llevar a cabo una mejor evaluación. El señor Santos, asimismo, deseaba hacer una visita a la planta, la que fue pactada para la segunda semana de enero de 201i. Betty de la Guerra no había cumplido con cancelar el último despacho realizado en noviembre, lo que acarreaba un problema en las necesidades de Snoopy Shoes. Esta vez el retraso era de $30.000, un monto importante para la caja de la empresa, y por las conversaciones sostenidas con ella, Peter Shaw pensaba que había perdido a su principal cliente de los últimos años, y si no cobraba, perdería también todo lo que este cliente le había podido generar.
Betty cambia de proveedor. Rafael Santos había tenido la oportunidad de conocer a Betty de la Guerra en una visita que realizó a Confecciones Natalie en octubre pasado y le había dado la impresión de ser un cliente muy conocedor. A inicios del mes de enero del 201i, escuchó que ella tenía un nuevo proveedor de calzado infantil que había dejado de trabajar con Snoopy Shoes por sus continuos incumplimientos. Al conversar con Peter Shaw sobre este tema en la visita que le hizo la segunda semana de enero, el señor Shaw le manifestó que no le convenía seguir vendiéndole a Betty, pues ante la caída del dólar había mermado su margen y ella era muy reacia a reconsiderar los precios pactados para el primer semestre del 201Z. Organización de la empresa Snoopy Shoes. Gerente general, compras, producción, administración, el señor Peter Shaw. Ventas, Rosa Laos. Contabilidad, Luis Ortega. Diseño, Juan Palacios. Como podemos apreciar, Peter Shaw realizaba el trabajo de 4 puestos dentro de la compañía. Si bien tiene la experiencia en el rubro de calzado, es una debilidad. No existe una división de trabajo adecuada dentro de Snoopy Shoes, por lo que genera ineficiencia en la toma de decisiones, planeamiento, organización y dirección de la empresa. La organización debe caracterizarse por una división del trabajo bien definida. Según Gulick, la división del trabajo es la base de la organización. De hecho, es la razón de ser de la organización. La división del trabajo conduce a la especialización y la diferenciación de las tareas, es decir, la heterogeneidad. El análisis cualitativo de Snoopy Shoes se basa en el entorno en el que se empieza a desarrollar la compañía, la dirección que va tomando, la organización interna de la empresa, el producto que se ofrece, un producto de buena calidad como también para otro sector de público que buscaba zapatos baratos, el mercado al que va dirigido a tiendas grandes. Los clientes en este caso no tenían una cartera de clientes diversificada, sino más bien atomizada. Las ventajas competitivas de la empresa podemos enfocarlo por el lado de la experiencia del señor Shaw, así como poder fabricar productos sustitutos para mantener en funcionamiento la empresa, y debilidades, y las más graves es que en sus empresas no hay división de trabajo, puesto que él asume casi todos los cargos. En la presente lámina podemos apreciar el balance general 201W de la empresa Snoopy Shoes. Por el lado del activo corriente, el 36,39% es en cuentas comerciales y el 41,58% en existencias. Por el lado del pasivo corriente, las cuentas por pagar diversas son altas, 37,12%. En el balance de 201X, vemos en el lado del activo corriente que las cuentas comerciales se han incrementado en 47,6%, cifra mayor a la del año anterior 201W, y una reducción de las existencias de la compañía en un 10%. Por el lado de las cuentas por pagar diversas, también se han incrementado en 49,97%, monto superior a similar periodo del año anterior. Respecto al resultado de ejercicio, estos fueron 0. En el balance general de 201i, las cuentas por cobrar comerciales representan el 22% y también se observa un incremento en las cuentas por pagar diversas de 47%, cifra superior a las registradas en los años anteriores. Por el lado del pasivo, se incrementan las cuentas por pagar diversas, las cuales representan el 47% del pasivo corriente. Se ve un incremento de su capital social en 22%. Comparando los estados financieros, vemos que del 201B al 201Y, la empresa ha crecido en el volumen de sus ventas. Asimismo, respecto a los resultados del ejercicio, son positivos en el último año de 22.702 nuevos soles. Los gastos administrativos se han mantenido en los 2 últimos años, a pesar que en su balance del último año vemos un deterioro de sus cuentas por pagar. Ratios.
Dentro de los ratios tenemos los ratios de liquidez. Liquidez general. Se calcula el activo corriente entre el pasivo corriente. Este ratio permite saber cuántas unidades monetarias tiene la empresa por cada unidad monetaria de obligaciones de corto plazo. Permite saber con el activo corriente cuántas veces podemos pagar el pasivo corriente. La empresa Snoopy Shoes presenta un ratio mayor a 1, lo que indica que la empresa tendrá liquidez suficiente para pagar sus obligaciones de corto plazo. Prueba ácida. Activo corriente menos existencias menos gastos pagados por anticipado entre pasivo corriente. Este ratio evalúa la relación entre el activo corriente y el pasivo corriente sin tomar en consideración los activos de difícil realización ni los flujos de caja. El resultado de los ratios de Snoopy Shoes indica que la empresa tendría serias dificultades para poder pagar sus obligaciones de corto plazo. Los pasivos corrientes siguen excediendo a los activos de mayor realización y solo se podrá cubrir con ellos un monto inferior a la mitad de sus obligaciones. Prueba defensiva. Caja y bancos más valores negociables entre pasivo corriente. Este ratio evalúa la capacidad de pago de la empresa en el supuesto de que sus obligaciones fueran de vencimiento inmediato. Toma solo en cuenta sus activos más líquidos y generalmente suelen estar entre 0.1 y 0.2. La empresa se encuentra dentro de los rangos usuales, pero muy cercana al rango inferior, lo que señala problemas de liquidez en el corto plazo. Capital de trabajo. Activo corriente menos pasivo corriente. Este indicador muestra el momento de dinero con que la empresa contaría para operar si pagase todas sus obligaciones de corto plazo. El monto resaltante es positivo. Indica que de pagar todas sus obligaciones la empresa podría operar. Ratios de solvencia o endeudamiento. Tenemos los siguientes ratios. Grado de endeudamiento. Se calcula pasivo total entre activo total. Indica la razón entre la deuda de la empresa y sus activos, es decir, cuando los activos de la empresa han sido financiados por acreedores y qué porcentaje de los mismos quedaría disponible de liquidarse dichas deudas. La empresa muestra un grado de apalancamiento mayor al 70%, lo que indicaría un alto nivel de deuda en comparación con el capital. Grado de propiedad. Patrimonio total entre activo total. Indica la razón entre patrimonio y activos, es decir, qué porción de los activos han sido financiados por los accionistas y qué porción con deuda. La empresa tiene un nivel de apalancamiento moderado, alto, lo que podría comprometer las utilidades futuras del negocio. Endeudamiento patrimonial. Pasivo total entre patrimonio total. Indica la razón entre el patrimonio y la deuda. La deuda de la empresa representa más del 200% de su patrimonio. Indica que la principal fuente de financiamiento de la empresa son sus acreedores. Cobertura de gastos financieros. Utilidad antes de participación impuesto menos gastos financieros entre los gastos financieros. Indica hasta qué punto la empresa puede cubrir su deuda si disminuyen sus utilidades sin entrar en dificultades. El ratio indica que en los periodos de la empresa tienen dificultades para atender su deuda en caso disminuyan sus utilidades. El indicador fue negativo en todos los periodos. Ratio de rentabilidad de Snoopy Shoes. Rentabilidad neta del patrimonio. Utilidad neta entre el patrimonio. Este indicador nos mide el retorno en relación con la inversión realizada por los accionistas. La empresa muestra un ROE positivo en todos los años. Ratios de gestión. Rotación de cuentas por cobrar. Se calcula ventas netas entre promedio de cuentas por cobrar. Snoopy Shoes ha reducido la rotación de cuentas por cobrar de un año a otro. Siguiente indicador, rotación de cuentas por pagar. Compras entre el promedio de cuentas por pagar comerciales. Este indicador nos indica que la empresa tiene problemas en pagar sus cuentas.
Rotación de inventarios. Se calcula costo de ventas entre inventario promedio. Este indicador nos muestra que la rotación de inventario se hace más lenta. En el análisis cuantitativo de la empresa, hemos revisado sus balances, sus estados financieros y los ratios de liquidez, de solvencia, rentabilidad y gestión. Conclusiones. La empresa Snoopy Shoes podemos analizarla desde el punto de vista cualitativo y cuantitativo. La empresa carece de una organización interna, escasa supervisión de estándares de desempeño interno. El señor Zhou se desempeña en muchos puestos dentro de la empresa. Falta de financiamientos. Trabaja con un banco, por lo que está sujeto de la buena voluntad de su sectorista para extenderle o no su línea de crédito. Su principal cliente no le paga a tiempo para cumplir con sus obligaciones. Conclusiones. Falta de una planificación a mediano y largo plazo para la empresa. Escasa atención al mercado externo por parte de la empresa. Solo tiene un solo cliente que opera en el extranjero.